Saludos, os doy la bienvenida. Me gustaría comenzar hoy a hablar del libro que estoy leyendo de Edith Stein, el último libro suyo, titulado La ciencia de la cruz. Y bueno, antes que nada voy a leeros la entrada del diccionario de autores de la editorial Muntaner, entrada que firma Desiderio Gatti sobre Edith Stein, que dice lo siguiente: nació en Breslau, en Silesia. Actualmente esta ciudad se encuentra en Polonia, pero en su tiempo pertenecía al Imperio Alemán. Nació el 12 de octubre de 1891. Ese día se celebraba una festividad importante de, de la religión judía, y aparte, como sabemos, pues es el día del Pilar, es el día de la patrona de la hispanidad. 12 de octubre se conmemora el aniversario de la llegada de Colón, sobre el cual también hice un vídeo, dicho sea de paso, la llegada de Colón al continente americano. Pues ese día nació en Breslau Edith Stein y murió en Auschwitz, murió ejecutada en el campo de concentración de Auschwitz el mes de agosto de 1942, el 9 de agosto creo, si no me equivoco, que es cuando se conmemora su festividad dentro de la Iglesia Católica, pues que algo que no nos va a decir en esta entrada, Edith Stein, con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue declarada beata, mártir, copatrona de Europa, santa, y si no me equivoco también doctora de la Iglesia. Y bueno, como os comentaba, murió ese día, 9 de agosto, en Auschwitz, hija de una familia hebrea, dice Desiderio Gatti, hija de una familia hebrea practicante. Fue educada según las tradiciones de su pueblo y su religión. No obstante, pronto perdió la fe de sus antepasados, a pesar de lo cual conservó, empero, un ideal moral intenso. Sedienta de verdad, dedicóse todavía muy joven a los estudios filosóficos. Sedienta de verdad. Luego dirá ella en algunos de sus libros que aquel que busca la verdad, aquella que busca la verdad, lo que está buscando es a Dios. Dedicóse todavía muy joven a los estudios filosóficos. Frecuentó la universidad de su ciudad natal y las de Cotinga y Friburgo en Brisgovia. En esta última fue discípula del filósofo Edmund Husserl. El fenómeno de la filosofía del siglo XX, es el creador de la fenomenología. Y luego de haberse graduado en filosofía en 1919, en plena Primera Guerra Mundial, perdón, auxiliar del mismo durante breve tiempo. Fue auxiliar de este filósofo Husserl durante algún tiempo. Le sucedió a Edith Stein Heidegger, también discípulo de Husserl. Tras la muerte de un colega suyo, Adolf Reinach, que murió justamente en el campo, en batalla, durante la Primera Guerra Mundial. Tras su muerte vivió en casa de su viuda y se encargó de la ordenación de los textos del difunto. Allí se relacionó por vez primera con un cristianismo vivo en el seno de una familia duramente probada por el dolor. El contacto con Max Scheler, otro autor importante, y finalmente la lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila ayudáronla a convencerse de la verdad del catolicismo. Dice su autor que debe ser católico, ¿no? Cuando lo afirma con tal contundencia. Estos ayudaron a convencer, aunque realmente la viuda de este hombre, de Adolf Reinach, eran protestantes, si no me equivoco. Muchos habían convertido al cristianismo, pero en su rama protestante, que parece que tenían más atractivo. Por eso es lo que sorprende a muchos, es su conversión a la Iglesia Católica, y más a una orden tan estricta como es la de los carmelitas descalzos, que fundara la Santa
abulense, Teresa de Jesús. Bueno, pues como os comentaba, la lectura de la vida de Santa Teresa ayudaronla a convencerse de la verdad del catolicismo. El primer día del año 1922 recibió el bautismo y asumió los nombres de Teresia Heidig, que debe ser Teresa Benedicta en castellano. Entre 1923 y 1931 enseñó en el Instituto de Santa Magdalena de Speyer, perteneciente a la orden dominicana, y vivió junto a las monjas como una de ellas. En 1932 fue llamada al Instituto Germánico de Pedagogía Científica de Münster. Su actividad pública, empero, vióse bruscamente interrumpida por el principio de la persecución contra los judíos. Cuando llega el pintor holandés, austriaco, perdón, cuando llega el pintor austriaco al poder en Alemania, pues comienza la persecución de los judíos, que acabará con los campos de concentración ya en los años 40, en donde serán ejecutados millones de ellos, además de homosexuales, gitanos, masones, comunistas, etcétera, etcétera. Cosa que todavía hay negacionistas que impunemente lo desmienten en muchos foros de la red, dicho sea de paso. Es una figura molesta, ¿no? Porque muchos de esos negacionistas del holocausto a veces tienen cierta adhesión al cristianismo, ¿no? Incluso a la religión católica, por lo cual una santa que es una mártir ejecutada por el nazismo, pues es cuanto menos molesta para este tipo de personas. Se oscurece mucho el pensamiento de es como si molestara a muchas personas. Que una filósofa importante del siglo XX sea monja, santa, mártir. Eso es algo que choca a mentalidades que piensan que Dios es una ilusión superada, ¿no? Todavía ellos piensan que Hitler fue una anécdota, Mussolini, Franco, este Netanyahu bombardeando y matando a decenas de miles de palestinos, eso es un hecho anecdótico que no sabemos por qué pasa, pero nosotros vamos progresando, cada vez estamos mejor. Es una evolución maravillosa, el triunfo de la máquina nos libera. Esta religión de la tecnología, del progreso industrial, tiene devotos tan fieles como los devotos de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, como estaba comentando, en 1932, bueno, estábamos ya en el momento en el que Hitler llega al poder y por lo tanto los judíos no pueden ejercer como profesores, por ejemplo, no pueden ir a la escuela con los no judíos, eh, primeramente son marginados, luego perseguidos y luego recluidos en campos de concentración para ser finalmente muchos de ellos ejecutados en las cámaras de gas, como le ocurrió a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Su actividad pública viose bruscamente interrumpida por el principio de la persecución contra los judíos, circunstancia que Stein consideró propicia para la realización de su sueño acariciado hacía ya largo tiempo y para ofrecerse a Dios por la salvación de su pueblo. Y así pidió con una humildad conmovedora ser admitida en el convento de carmelitas de Köln-Lidenthal, que debe ser Colonia, si no me equivoco. En el acto de la toma de hábito, en abril de 1934, llevaba ya un año de poder el dictador austriaco, le fue impuesto el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Durante el periodo 1930 al 33 se había dedicado a los temas de pedagogía y formación femenina. Los textos de estos años, junto con un breve ensayo sobre Santa Isabel de Hungría, fueron reunidos en el volumen Formación y vocación de la mujer.
Esta entrada de Desiderio Gatti pues está escrita evidentemente mucho antes de que fuera declarada santa esta mujer, ¿no? Allá a mediados del siglo pasado más o menos escribiría este artículo el autor, que supongo que es italiano, Desiderio Gatti. Escribió también, en el curso del primer año de vida carmelita, escribió la oración de la iglesia y el misterio de Navidad. Dos interesantes opúsculos llenos de profundo y genuino sentimiento religioso. Luego, por consejo de sus superioras, compuso la monumental obra El ser finito y el ser eterno, en la que examina todo lo creado e increado para llevar a cabo una síntesis entre Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna. En cuanto a esta última, dio una preferencia singular a la ideología de la escuela fenomenológica de Husserl, cuando previó el recrudecimiento de la persecución contra los hebreos y advirtió el peligro que su presencia entrañaba para el cenobio, pidió ser trasladada al extranjero, y así, la última noche del año 1938, fue acompañada por un médico amigo hasta la frontera de Holanda, país en el cual recibió acogimiento en el convento de Echt. Allí escribió su última y segunda gran obra, que es la que nos ocupa, La ciencia de la cruz. Kreuzwissenschaft, más o menos, en alemán. Interpretación de la mística de San Juan de la Cruz, el paisano de Santa Teresa de Jesús, el santo de Ávila. Interpretación de esa obra, especialmente de La Noche Oscura. A continuación leeré esos versos. Y no solo de los versos, sino también del largo comentario, aunque inacabado, que hace San Juan de la Cruz de esos 40 versos que componen la Noche Oscura del Alma, que él escribió cuando estaba detenido o retenido por algunos monjes que les maltrataban, que durante 9 meses estuvo allí siendo en esa oscuridad, en esa penumbra, que para él fue también una experiencia mística. Y allí compuso la mayoría de sus versos. Interpretación de la mística de San Juan de la Cruz a la luz del método fenomenológico. Pero antes de dar fin al manuscrito fue detenida en represalia, aunque hay quien dice que sí que llegó a terminar la obra prácticamente por muy poco, ¿no? Fue detenida en represalia el 2 de agosto de 1942 por la policía alemana. Holanda había sido, mientras tanto, invadida y ocupada. Había sido ocupada, invadida, bombardearon, matando a decenas de personas a Rotterdam, lo cual hizo que el gobierno holandés, el gobierno de los Países Bajos y su rey en ese momento, decidieran rendirse ante el agresor, habida cuenta de que iban a matar a miles de personas sin escrúpulo alguno, y por lo tanto prefirieron salvar sus vidas y rendirse ante el invasor nazi. Fue obligada por la fuerza a salir de cuenta, no sé, parece que no lo dice aquí Desiderio Gatti, pero la Iglesia de los Países Bajos emitió durante las celebraciones del domingo, compartió con sus feligreses un escrito en el cual pues hacía algún tipo de condena con respecto a la persecución de los judíos, ¿no? Entonces, como represalia, decidieron los nazis detener a los judíos que estaban convertidos al catolicismo, y entre ellos pues estaba Edith Stein. Llevada primeramente al campo de concentración de Amersfoort y luego al de Westerbork, fue vista por última vez en la estación de Schifferstadt, en un vagón presentado por una de sus alumnas, a la que dijo: saluda en mi nombre a las hermanas de Speyer y diles que me llevan hacia el este. Iba hacia el este, que es justamente una zona cercana a donde ella había nacido,
en Breslau, que hoy en día pertenece al país de Polonia. El viaje terminó en el campo de Auschwitz y en la cámara de gas. En 1950, los editores Herder de Alemania y Nauerlars de Bélgica iniciaron conjuntamente la publicación en 5 tomos de las principales obras de la autora. Una interesante antología de las mismas vio la luz en Londres en una traducción inglesa de Graef. Bueno, pues esto dice Desiderio Gatti, y ahora voy a compartir lo que dice en la entrada de San Juan de la Cruz, puesto que tenemos que conocer la vida y algunos datos biográficos de este santo para comprender lo que nos va a decir Edith Stein con respecto a la obra de esta figura. Este es un artículo de San Juan de la Cruz, no confundir con el beato Juan de Ávila, que es también otro personaje importante de la Iglesia castellana. Este es un artículo, este artículo lo escribe nada más y nada menos que Dámaso Alonso, el gran poeta de la generación de 27. Pero antes voy a leeros los versos de La Noche Oscura. Versos de San Juan de la Cruz. En algunos manuscritos, nos dice el editor, lo estoy leyendo de esta colección austral, antología de la poesía española del Siglo de Oro, y nos dice su editor que en algunos manuscritos se denominan estos versos canciones del alma. En general, los grandes poemas de San Juan se transmitieron con títulos muy variados. Las 8 liras, 40 versos, de La Noche Oscura recrean a través de expresión directa un estado sublime de pasión, la hondura del sentimiento en una atmósfera muy especial, la que se recrea mediante el símbolo continuado de la noche. Se describe de este modo un proceso que culmina en la dejación feliz y absoluta, expresada en el verso final. La noche oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Encelada quiere decir escondida, bajo celajes. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Donde nadie parecía haber. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Pues esto dice los versos de La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, y nos dice Dámaso Alonso lo siguiente sobre San Juan de la Cruz. Aquí podéis ver un retrato suyo de el pintor Lucas Worstermann. San Juan de la Cruz, en el siglo Juan de Yepes. Cuando nació llevaba el nombre de Juan de Yepes. Nació en Fontiveros, Ávila, en 1542. Murió en Úbeda, en Jaén, en Andalucía,
el 14 de diciembre de 1591, unos 8 o 9 años después de que lo hiciera Teresa de Jesús. Le agradaba recordar al santo que era hijo de un pobre tejedor, le agradaba recordarlo. Muerto muy pronto el padre, la madre viuda se trasladó a Medina del Campo. Juan, que tenía entonces 9 años, entró en el colegio de la doctrina para niños pobres. Y allí aprendió las primeras letras y hubo de trabajar sucesivamente de aprendiz, de carpintero, sastre, escultor y pintor. Todos estos trabajos tuvo como aprendiz. En sus comentarios existen claras alusiones al conocimiento de estos oficios. Pasó después a prestar sus servicios en el hospital de las Bubas, pedía limosna por las calles y asistía a los enfermos con caritativa humildad. El tiempo libre que le quedaba, un poco por la mañana y otro poco por la tarde, es una cita de San Juan de la Cruz, lo dedicaba a escuchar las lecciones del colegio de la Compañía de Jesús, que ya por entonces pues ya la había creado Ignacio de Loyola. Y en pocos años se convirtió en un buen latinista y retórico y se ilustró en letras humanas, a pesar de su origen humilde, de ser hijo de una viuda que tenía muchas dificultades. Vemos como ya muy joven tiene una importante formación. En 1563 entró en la Orden del Carmelo. De 1564 a 1568 estudió en Salamanca artes y teología. En 1567 figura ya como presbítero. Santa Teresa de Jesús, que se había dedicado a la reforma de la orden carmelita para el restablecimiento de la autoridad de la regla antigua, conoció a Juan de la Cruz en Medina y lo asoció a su empresa con objeto de que realizara entre los frailes la obra que ella llevaba a cabo entre las monjas. Medina, no evidentemente Medina Sidonia, ni Medina de Arabia, sino Medina del Campo, que está, creo que en Valladolid. Desde entonces los dos santos lucharon por el mismo ideal, librando las mismas batallas y sufriendo las mismas persecuciones. Sufrió muchísimas persecuciones San Juan de la Cruz. Estos versos que he estado leyendo hasta hace un momento estuvieron prohibidos, incluso mucho después de la muerte del santo. Estuvieron prohibidos como si fueran la obra de un hereje. Y en pocas décadas cómo cambia la cosa, que es declarado santo. Sufriendo las mismas persecuciones. En el año 1568, Juan de la Cruz, nombre que había adoptado, funda en Duruelo, junto con otros compañeros, un convento reformado, un convento de los carmelitas descalzos. Más tarde, el maestro de novicios en Pastrana. Más tarde es maestro de novicios en Pastrana y en 1571 rector del Colegio de los Descalzos de Alcalá. Las relaciones entre calzados y descalzos habían sido hasta entonces generalmente amistosas, incluso había conventos donde convivían calzados y descalzos. Sin embargo, se procuraba difundir los descalzos favoritos del nuncio apostólico y del rey Felipe II. El rey Felipe II parece que tenía más simpatías por los descalzos. Esto explica la razón de que Santa Teresa fuera nombrada priora del gran convento de la Encarnación, fuera de los muros de la ciudad de Ávila, que era un convento de calzadas. En esta nueva situación, la santa llamó como director espiritual a Juan de la Cruz, quien se alojó en una casita en el huerto del convento. Las monjas, antes muy indisciplinadas, sintieron inmediatamente la influencia de la personalidad del santo. Mientras tanto, por discrepancias en la aplicación del régimen interior de la orden, se había iniciado la lucha entre calzados y descalzos.
Estos empezaron a tener la peor parte cuando los descalzos, empezaron a tener la peor parte cuando un nuevo nuncio empezó a favorecer decididamente a sus adversarios. Las cosas marchaban de mal en peor y culminaron con el arresto violento de Juan de la Cruz el 2 de diciembre de 1577. El santo permaneció encarcelado 9 meses en una pequeña habitación sin luz, en una noche oscura, en una pequeña habitación sin luz en el convento de los Calzados de Toledo, sometido a vejaciones y malos tratos físicos. Dice que se alternaban todos los calzados para azotarle cada día, ¿no? No le permitían cambiarse el hábito, es decir, vivía en unas condiciones humillantes, vejatorias. Permaneció 9 meses, como os comentaba, en Toledo, sometido a vejaciones y malos tratos. Quizás sin esta prueba, dice Dámaso Alonso, no tendríamos su poesía. La angustia y la oscuridad de la prisión se reflejaron en sus estrofas, que tienen una especie de estribillo obsesionante. Aquel, aunque sea de noche, desde su propia miseria, el poeta asciende a la fusión estática. Desde su propia miseria, el poeta asciende a la fusión extática de éxtasis, y a la cromática belleza de la fusión y a la cromática belleza del cántico espiritual, otro de sus poemas, que sin duda alguna fue compuesto en aquella cárcel, donde parece que hayan sido compuestas también las demás poesías, como os comentaba. En el mes de agosto de 1578 se preparó el santo para la fuga, se fuga de una manera como la fuga de Alcatraz o la fuga de Cadena Perpetua, de un modo ingenioso va preparando su huida el santo abulense. En el mes de agosto del 78 se preparó el santo para la fuga, que constituyó un prodigio de astucia humana y de serenidad. Varias veces quitó los tornillos a la cerradura de su celda, de modo que quedaron flojos y pudieran ceder en el momento oportuno. Y volvió a colocarlos como anteriormente. Consiguió determinar la altura exacta de la ventana del convento, midiéndola con un hilo atado a una piedra, y cortó a tiras unas mantas, anudándolas para deslizarse a través de la ventana. Con la manta fue cortándola a tiras para enlazar todas las tiras y poderse desprender desde esa ventana. La fuga se produjo a mediados de agosto en una noche de luna. El santo fue a parar al pequeño patio del contiguo convento de monjas, y no logrando encontrar la salida, le atormentaba la idea de que lo pudieran sorprender en aquel lugar. A veces se rumoreaba que algún monje se metía en algún convento para visitar a alguna amada monja. Entonces San Juan de la Cruz pues temería que pudieran encontrarlo y se confundieran. Aunque desde luego la pinta que tendría el hombre con esas prendas que llevaba durante tantos meses, porque no le permitían cambiarse. El santo fue a parar al pequeño patio del contiguo convento de monjas, y no logrando encontrar la salida, le atormentaba la idea de que lo pudiesen sorprender en aquel lugar. Al fin consigue saltar el muro, encuentra a un toledano que estaba en la puerta de su casa y que de mala gana lo hospeda hasta el día siguiente. Por la mañana se dirige al convento de las Descalzas, que lo curan, y un canónigo le facilita la salida de Toledo. Reunido con sus hermanos de 1578 a 1585, forma parte del capítulo de Almodóvar, un nombre muy popular hoy en día, un nombre que viene del árabe también, como Medina, Almodóvar. Forma parte del capítulo de Almodóvar donde lo nombran superior del convento del Calvario.
Funda un colegio en Baeza, donde acabará falleciendo. Allí donde ya existía entonces universidad, y es nombrado, en fin, prior de los mártires en Granada. Granada, que en 1492 pues, fue conquistada por la reina Isabel de Castilla. En 1585 fue elegido definidor del capítulo de Lisboa y del de Pastrana, donde se le asignó el distrito de Andalucía. En los años comprendidos entre 1585 y 1588, estaba ya muerta la Santa Teresa de Jesús, viajó continuamente por el sur, pero a veces llegó hasta Madrid y Valladolid. En 1588, en el capítulo de Madrid, fue nombrado consejero y prior del convento de Segovia. Habiéndose renovado en 1591 el capítulo de Madrid, quedó sin cargo. Una grave disensión había estallado esta vez entre los mismos descalzos. Entre los mismos descalzos estalló una grave disensión. Es decir, entre el vicario general, padre Doria, y el padre Gracián, consejero y amigo de Santa Teresa, que había fallecido en 1582, como comenté anteriormente. El padre Doria pensó deshacerse de Juan de la Cruz, enviándolo a México. Fue destinado a la provincia de Andalucía y vivió en el convento de La Peñuela. Mientras tanto, los enemigos no dormían. Y un tal Fray Diego, evangelista, a quien el santo había reconvenido una vez cuando era visitador de Andalucía, urdía contra él un infamante proceso, buscando los motivos de acusación, sobre todo entre las monjas. Él siempre estuvo muy preocupado por la Inquisición, que podía perseguirlo, sobre todo cuando sabe de que han metido en la cárcel a Fray Luis de León por el mero hecho de traducir el Cantar de los Cantares. Ese Cantar de los Cantares es el que influye claramente en muchos de los versos, como estos que he leído anteriormente, del santo. Ese equiparar al alma de la persona como la amada que quiere matrimoniarse con el amado, que está en esa séptima morada, como diría Teresa de Jesús, donde ya el demonio, en palabras de la propia santa, no tiene acceso. La séptima morada, que por cierto, la séptima estanza, así se titula una película que podéis encontrar aquí en YouTube, sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Además que hay otros documentales sobre su vida, como por ejemplo está el de A Rose in Winter, una rosa en invierno, que creo que es como una mezcla de ficción y es un docudrama, que pienso que es incluso mejor que la película italiana La Séptima Estanza. Bueno, pues nos habíamos quedado en que Fray Diego Evangelista urdía contra el santo y buscaba el testimonio de las monjas para sus propósitos. Las monjas quemaron entonces muchas de las cartas. El propio Juan de la Cruz dice que quemó también una bolsa, una saca llena de sus escritos. Desgraciadamente perdimos muchos escritos por el temor de que fueran usados en contra de Juan de la Cruz por parte de la Inquisición. Las monjas quemaron entonces muchas de las cartas y de los escritos del santo a fin de que no cayeran en manos del acusador. Las de Granada destruyeron un saco lleno. A estas destrucciones se atribuyen en parte la mala transmisión de los textos. Enfermo, con unas calenturas que me sobrevienen diariamente, en palabras del propio santo, se dirigió por obediencia a cuidar de su salud a Úbeda en septiembre de 1591. El prior de Úbeda, que años antes había recibido una reconvención de él, le dio el peor cuarto y le hizo objeto de vejaciones. Los médicos le descarnaron una pierna a causa de una inflamación y se la abrieron hasta el hueso. El enfermo lo soportó todo con infinita resignación. Viendo próximo su fin, hizo quemar un paquete de cartas que tenía bajo la almohada y se extinguió serenamente pensando que al cabo, en pocos días, recitaría maitines en el cielo.
Era hombre de pequeña estatura, pero de un temple de alma increíblemente vigoroso. Hay un- una película, un telefilm de una cadena británica en la cual está muy bien hecho, muy bien condensada la vida del santo, de San Juan de la Cruz, pero él aparece muy alto. Realmente él no era así, Teresa de Jesús le llamaba el medio monje, porque era muy escuálido y de muy pequeña estatura, como bien dice Damaso Alonso. Era hombre de pequeña estatura, pero de un temple de alma increíblemente vigoroso. Sus obras quedaron inéditas. Concedido por la orden el permiso de impresión, se dudó durante muchos años, como antes os comentaba, por miedo de que se las acusara de iluminismo. Estaban perseguidos esos iluminados, esos alumbrados, esos quietistas, tomados todos como herejes. Se miraba con lupa todo lo que es el problema de la reforma y la contrarreforma que hubo, del advenimiento de las nuevas religiones cristianas a partir del luteranismo. La represión aumenta, era menor en tiempos de Erasmo de Rotterdam. Por eso Erasmo de Rotterdam tenía una libertad para escribir que no la van a tener los místicos y pensadores posteriores durante muchas décadas. A fines de 1618 cuando fueron impresas a fines de 1618 se omitió el cántico espiritual y se modificaron diferentes pasajes de otras obras. Ello, no obstante, fueron denunciadas inmediatamente a la Inquisición. Ya llevaba el santo 30 años muerto y todavía estaba siendo perseguido. Sin embargo, continuaron imprimiéndose. El cántico espiritual no se editó en España hasta 1630. Las obras de San Juan de la Cruz fueron traducidas a las principales lenguas modernas y al latín. Pueden dividirse en mayores y menores. La primera son 3 poemas comentados por el mismo autor: el cántico espiritual, la subida al Monte Carmelo y la noche oscura del alma. Estos 2 últimos comentarios de una misma poesía y la llama de amor viva. El problema de los textos se presenta más arduo en el cántico, del que existen 2 redacciones. La segunda, descubierta en 1670, ha sido considerada apócrifa por varios eruditos, pero es apasionadamente defendida por otros, especialmente por carmelitas. Entre las obras menores, todo esto no sé cómo habrá, evidentemente, Damaso Alonso escribe este texto hace ya 70 años, ¿no? Algunas cosas igual han cambiado en cuanto a lo que él está comentando. El problema de los textos se presenta más arduo en el cántico, del que existen 2 redacciones. Entre las obras menores no comentadas son de extraordinaria belleza las del estribillo, aunque sea de noche, la del pastorcillo y las que comienzan tras de un amoroso lance y entréme donde no supe. Algunas de estas poesías son versiones en sentido religioso de poesías profanas populares en aquel tiempo. Escribió también 10 romances. La alteración de los textos de las obras mayores ha sido eliminada en este siglo por las ediciones del padre Gerardo y del padre Silverio. Pero falta una rigurosa edición crítica. San Juan de la Cruz es considerado hoy como el más alto poeta en lengua castellana. Eso piensa Damaso Alonso, el más alto poeta en lengua castellana. Bueno, pues el próximo día comenzaré a dar lectura de mis notas y comentarios personales sobre algunas de las cosas que dice Edith Stein en su obra La ciencia de la cruz. Gracias y hasta pronto.